nuestras enseñanzas, nuestras meditaciones van a ser todas ¿dónde? En el lago de Galilea, en el lago de la Galilea. No van a ser en el desierto, eso será otra clase. No van a ser en el camino, eso será otro diplomado. No van a ser en Jerusalén, eso será otro diplomado. Eso será otro curso. Ahora nos vamos a centrar en ¿dónde? Meditaciones en el lago de Galilea. Muy bien, vamos, ya que medio miramos un poco a Marcos, que está, como les dije, en el sustrato, fundamento de los otros evangelios sinópticos, me hacen el favor y vayan a buscar el evangelio según San Mateo. Si ustedes hicieran una mirada rapidísima sobre el evangelio de Mateo, ustedes verían que Mateo capítulo 1 y 2, fíjense, sigan trayendo, yo veo que todos trajeron la Biblia, ¿cierto? Muy bien, busquen Mateo 1 y 2. ¿De qué trata Mateo 1 y 2? Mateo 1 y 2 trata sobre evangelios de la infancia. Marcos no trató la infancia de Jesús. Mateo y Lucas sí tratan de la infancia de Jesús. Marcos de una vez entró con el ministerio de Jesús, su preparación y su ministerio. Mateo y Lucas, que escribieron posterior a Marcos, entonces hacían el pensamiento, ¿y qué pasó antes? ¿Qué pasó con la infancia de Jesús? Y es algo muy lógico. Por ejemplo, sobre cualquier persona importante como usted. Cuando usted llega a ser presidente o algo así bien importante, pues lo primero que se sabrá sobre usted son las obras, los acontecimientos que lo llevaron a ser relevante, importante en esa comunidad. Pero apenas usted comienza a ser importante, comienzan a decir, ¿y dónde nació? ¿Y quién es el papá? ¿Quién es la mamá? ¿Dónde estudió? ¿Quiénes estuvieron con ellos? Entonces comienzan a investigar y a sacarle los trapitos al sol de su infancia. Antes, ¿por qué no? Porque no se consideró importante, sino que lo que se resaltaba era la importancia que tuvo en relación a la comunidad. Pues lo importante de Jesús es su ministerio, su vida pública. Por eso esos evangelios como Marcos y como San Juan se centran en el ministerio de Jesús, su vida, sus obras, su pasión y muerte redentora, su resurrección gloriosa y la donación del Espíritu Santo. Se centran en el querigma. Los evangelistas Lucas y Mateo añadieron los relatos que daban razón de la infancia, sobre todo para mostrar cómo efectivamente la infancia cumplía también las expectativas que había desde el Antiguo Testamento. Mateo haciendo énfasis muy especialmente en José, en la línea de José, de San José, y Lucas haciendo énfasis en la Virgen María. Después del capítulo 3 de Mateo, me sigue, Mateo capítulo 3, ahí sigue totalmente otra vez a Marcos. Comienza ese capítulo 3 donde inició el capítulo 1 de Marcos, la preparación de Juan Bautista en la zona del desierto. ¿Me sigue? Y después vendrán el bautismo de Jesús en el Jordán y después las tentaciones, ¿ya? O sea, que sigue la primera parte que le hablé de Marcos sobre la teología del desierto, la época de la preparación. Después de esto, ¿qué ocurre? Mateo capítulo 4, verso 12. Mateo 4, 12, que ya corresponderá a Marcos capítulo 1, verso 14. ¿Se acuerda que cuando Marcos dejó atrás el desierto, dijo después de que Juan Bautista fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba el reino de Dios? Escucha ahora la versión de San Mateo, capítulo 4, verso 12. Cuando oyó que Juan había sido entregado, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, vino a residir en Cafarnaún, junto al mar, en término de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera el oráculo del profeta Isaías. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, allende del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas ha visto una gran luz. A los que habitaban en paraje de sombra de muerte, una luz les ha amanecido.
Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: convertíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Entonces, así nos narra Mateo, el que ya pasó la época de preparación que corresponde al desierto y el que inició el ministerio de Jesús. ¿Dónde inició el ministerio, la vida pública de Jesús? En la Galilea. Con razón, cuando por ejemplo Pedro en los Hechos de los Apóstoles va a resumir el Evangelio, dice: la cosa empezó en Galilea. La cosa empezó en Galilea. Por eso es por lo que nos vamos para Galilea. Listo. Ahora, dejando Nazaret, nos dijo, vea dónde queda Nazaret. Nazaret era una veredita insignificante. Nazaret era una veredita insignificante. Usted recordará en el Evangelio según San Juan que cuando será Felipe que le dice a Natanael: hemos encontrado al Mesías, ese que viene de Nazaret. ¿De dónde? De Nazaret. ¿Qué va a salir de Nazaret, por Dios? Porque es que él no le contó el chisme entero. Es que Jesús había nacido en Belén, cumpliendo las profecías de la tribu de Judá. Como había dicho el Antiguo Testamento, habían dicho los profetas: oh Belén Efratá, ya tú la más pequeña, no lo eres, porque de ti saldrá el Salvador y el Mesías. Pues bien, después de que había nacido en Belén, ¿dónde se había criado? Se había trasladado en Nazaret, a Nazaret, ¿ya? Nazaret era una vereda, era un pueblito pequeñito. Tendrían que pensar 3, 4, 5 cuadras y mucho. Sí, mucho. Sí, mucho. Como nuestros pueblitos pequeñitos. Allá entonces residió Jesús en ese tiempo, donde simplemente el evangelista Lucas nos decía que crecía en estatura, sabiduría y gracia delante de Dios y de los hombres. ¿Y por qué no nos dicen nada más los evangelios de esos primeros, generalmente se dice 30 años? ¿Por qué no se nos dice nada más acerca de esos 30 años? Porque no hubo nada que decir. ¿Por qué no dicen nada de usted? Porque no hay nada que decir. Porque no había nada que decir. ¿Cómo así? Era un judío normal, orante, trabajador, viviendo allá en su tierra, dedicado al trabajo, dedicado a la oración, viviendo un judío piadoso, normal. ¿Y por qué se empieza a decir después de los 30? Porque ahí sí hay algo que decir. Si hubiera hecho algo especial, no es que fue discípulo de fulano y sutano, pues entonces se decía como se dice de Pablo, fue discípulo de Gamaliel o de cualquier otro que valga la pena decir. ¿Por qué no se dijo nada? Porque no había nada que decir. Pues bien, entonces cuando Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y dejando Nazaret vino a residir en Cafarnaún junto al mar. ¿Vino a qué? Jesús nació en Belén, se crió en Nazaret, zona de Galilea. Nazaret, parte de Galilea. Y cuando empezó su vida pública vino a residir, ¿dónde? A Cafarnaún, vino a residir. Puso su residencia. Oiga, ¿usted dónde reside? En Medellín. ¿Pero dónde nació? Quizás en Sonsón o en Titiribí. En Amagá, en la costa. Entonces usted nació allá, quizás se formó y se estudió en tal parte, pero ahora está residiendo en tal parte. Entonces así hay muchas otras personas que nacieron acá, que se formaron en tal parte y que ahora residen en tal país. ¿A dónde se fue a residir Jesús? A Cafarnaún. Y sigue diciendo, junto al mar, inclusive no está buena la traducción, sino camino del mar. También está junto al mar, pero más adelante se nos va a aclarar todavía más. Camino del mar, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar. Les explico cómo es la cosa. Lógico, es junto al mar de la Galilea. Ciudad marítima, allí. ¿Por qué se fue a recibir allí? Porque resulta que Cafarnaún era la ciudad más importante judía al pie del lago. Era la ciudad más importante al pie del lago.
En la antigüedad como ahora, los caminos tienen la mayor importancia, porque es la forma lógica de comunicación. Quizás hoy pues las carreteras, hoy también los aeropuertos y otras formas como nos vamos comunicando. La comunicación es una de las modernas y más crecientes adquisiciones. Cuando uno era niño, uno soñaba muchas cosas de cómo ir a ser cuando uno esté grande, cómo ir a cambiar el mundo, ¿ya? O dentro de 50 o 100 años, qué ir a cambiar el mundo, y entonces uno se imaginaba una gran cantidad de cosas. Y muchas de esas cosas nunca pasaron. Nunca pasaron. Los supersónicos superaron la imaginación y nada que ni siquiera llega a los supersónicos, y todavía Julio Verne habrá muchas cosas que todavía no realizamos. Pero una en la que sí hemos superado aún la imaginación es las comunicaciones. Las capacidades de la informática, las comunicaciones, por ejemplo, esto de los satelitales, todo el internet, toda una cantidad de cosas de comunicaciones. Y una cosa que más o menos vamos avanzando, era imposible pensar hace 100 años, por ejemplo, que uno fuera a visitar estas tierras desde aquí, desde América. Entonces se pasaba toda la vida en barco. Por ejemplo, cuando algunos de los obispos o algunas de las personalidades importantes que podían llegar hasta Europa o por allá, sabían que era el viaje de su vida y de su muerte, que se iban y que por allá se morían, que se iban y que no volvían. Ahora entonces uno en cualquier momento, entonces que se va para tal parte, aun cuando es un viaje larguísimo y cansoncísimo, 9 horas o 10 horas metido uno en un avión, o a veces 11 o más, entonces es una cosa tremenda, pero no son los meses y años de la antigüedad y las incomodidades de la antigüedad. Entonces, hablar de los caminos en la antigüedad era hablar de lo más importante, y había 3 grandes caminos: el camino de la sal, el camino de los patriarcas y el camino del mar o la vía maris. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes leen ahí en el Evangelio, fíjense que está citando a Isaías, ya era un camino antiquísimo: tierra de Zabulón, tierra de Beneftalí, camino del mar, vía maris, allende el Jordán. Entonces está hablando de esa vía maris, del camino del mar. Y esto para explicarles que, a ver, les digo otra cosita sobre por ejemplo, el camino de la sal. ¿Hace cuánto no le pagan a usted su salario? ¿Qué significa salario? Desde que se acabó la sal. Pues resulta que en la antigüedad no pagaban como ahora con papelitos. Ahora le pagan a uno con papelitos, ¿ya? Con papelitos. Antes inclusive en papelitos en efectivo. Ahora ni siquiera en papelitos. Antes inclusive también en papelitos de cheques. Y ahora va uno a muchas partes a pagar con un cheque y no le reciben. Y no le reciben un cheque. Habráse visto. Ya a veces ni cheques reciben. Ya entonces dice que con dinero plástico. Con dinero plástico. O simplemente le dan a uno un recibito. Vea, ya. Y esto es un mes de trabajo. Ese papelito que se va a decolorar, porque inclusive es una fotocopia que si ve a ver, si no le toma rápido una imagen, entonces eso se va a decolorar, y dentro de 15 días ya le pasó lo mismo al papel y a las cifras que a la plata. Se evaporaron. ¿Eh? En la antigüedad no era así. En la antigüedad pagaban con sal, el salario, porque la sal era supremamente importante. La sal para toda la conservación de los alimentos, para toda una cantidad de elementos era fundamental. Y entonces de aquí, del mar del asfalto, ¿del mar de qué? El mar del asfalto, que así también se llama el mar muerto, el mar del asfalto, sacaban una cantidad de productos, entre ellos la sal. El Imperio Romano cuidaba celosamente esto, era como cuidar una mina de oro. Entonces al soldado le pagaban el salario,
le pagaban el salario y este era el que se llamaba el Camino de la Sal. Por aquí por el medio venía el Camino de los Patriarcas, que fue el que usó la Virgen María cuando vino a visitar a su prima Isabel en Carén. Y por aquí por el mar corría la Vía Maris y aquí se entraba y se unían a Cafarnaún. Haciendo de Cafarnaún la ciudad más importante, como les dije, alrededor del mar de la Galilea, aun cuando había otras, como le dije, por ejemplo, aquí Betsaida o Bet, camino de la casa de la pesca, Betlen, camino del pan, casa del pan, Betlen, casa del pan, Betsaida, casa de la pesca. Estaba aquí Cafarnaún, Kefarnahum, la aldea de Nahum, estaba aquí arriba Corosaín, estaba por acá Magdala y estaba, como ya les dije, Tiberias o Tiberíades.